Noches con Bélgica, haciendo historia desde Santiago. Víctor Mañanán, Tacón NG, Domingo Ureña y el paparazzi Zacarías.net. Y esta servidora, Bélgica Suárez, de lunes a viernes, 10:30 de la noche, ustedes, Canal 29. Bélgica Suárez, la dueña de... Buenas noches, estamos ya iniciando lo que es nuestro programa, Las Noches con Bélgica, ya iniciando y recordándole que en el hecho que ustedes nos estén viendo aquí a estos dos jóvenes es porque la doña ya regresa mañana o el lunes y la vamos a tener aquí junto con nosotros. Esta noche muchas informaciones, principalmente una entrevista especial que tenemos el día de hoy con la doctora Margarita Santana, infectóloga, y muchos temas más que la cual vamos a darle a conocer que están en primicia. ¿Mañana? Sí, a modo de titular, ¿verdad? Porque prácticamente. Después de la entrevista es que vamos a tocar estos temas de fondo, pero nos toca como quiera darle la bienvenida a la doctora Margarita Santana, quien ya tenemos aquí en el set, para hablar de un tema tan importante para la comunidad entera que se llama paludismo y qué hacer, porque hay muchos casos de paludismo o malaria, sí. Para que mucha gente entendía o cree que son dos cosas separadas, no es lo mismo, y vamos a ver en breve con este especialista en infectología todo lo relacionado con este tema. Pero antes, señores, hay una racha, como decía aquí en estos días don Pedro Domínguez, de que la bruja anda suelta a nivel de lo que es la aviación, a nivel internacional. Señores, ¿sabes lo que esta noche en Denver, Colorado, un avión de American Airlines lleno de pasajeros coge candela? Ay, Dios mío. Hasta el momento no hay víctimas, hasta el momento porque hubo una evacuación rápida, pero eso no es noticia en desarrollo, es decir, que todavía no podemos asegurar qué pasó, eso lo veremos más adelante. Pero el avión, antes de despegar, cogió candela. Y ahí vemos una fotografía de France Press, prensa francesa, publicada por el Listín Diario, que le está dando la vuelta al mundo, donde se ve una gran cantidad de pasajeros en el ala, en una de las alas, y saliendo humo del interior de esa aeronave. Yo no sé, la bruja anda suelta, como dijo Pedro Domínguez, que es algo que hasta ahora no tiene explicación. Y decimos que anda suelta porque ese caso de ese avión es uno de tantos que han ocurrido en apenas un mes y unos días, a nivel internacional, incluso otro con saldo trágico, incluso y otros que ni se han publicado, como son pequeños aviones que han caído en varios sitios, como California, por ejemplo. Eso es por un lado. Y por el otro, tenemos más informaciones que tienen que ver con el acontecer nacional, incluso de esta noche, pero eso lo vamos a dejar para después y vamos a darle la bienvenida a la doctora. A la doctora. Doctora Santana, buenas noches. Muy buenas noches. Para mí un placer estar con ustedes aquí. Doctora, vamos a hablar de paludismo, la causa, los efectos y por qué el paludismo, por qué viene el paludismo, cómo se produce ese paludismo. Sí, hay enfermedades que en países tropicales y subtropicales como somos nosotros, son muy habituales. El paludismo es una enfermedad zoonótica, significa que es transmitida al humano a través de la picadura de un mosquito, tal y como sucede en el dengue. Ese mosquito tiene la característica que pica de noche, a diferencia del dengue que pica en el día. Y es propia, el paludismo es propio de muchos países, como es África, como es Haití, y ya se ha convertido en una enfermedad endémica de República Dominicana. Es uno de los programas, el programa de la malaria o del paludismo aquí en República Dominicana, es uno de los programas del Ministerio de Salud Pública que tiene mayor efectividad, porque esta gente andan detrás de los casos donde quiera que se presentan
y ellos mismos se encargan de suministrar el medicamento. Es una enfermedad que solo hay que identificarla porque su tratamiento es súper económico, pero también su diagnóstico es súper fácil. Lo único que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos aquel paciente con un proceso febril, y dependiendo de la zona de donde venga, debemos de pensar en la posibilidad de un paludismo. ¿Por qué pensar en la zona de donde venga? Porque la mayoría de las enfermedades infecciosas tienen mucho que ver la epidemiología. Por ejemplo, si viene de la cercanía de la frontera o viene una persona de esas que trabajan en Haití con un cuadro febril, inmediatamente llegan a República Dominicana, se debe de pensar en la posibilidad de un paludismo. ¿Por qué? Porque Haití es un país endémico del paludismo. Y todas las personas que viven en la zona fronteriza tienen mayor probabilidad de sufrir esta enfermedad. Entonces, cuando hay estos pacientes o cuando aparecen los pacientes con el proceso febril, que es el primer síntoma que se presenta, la fiebre, siempre que están en la zona fronteriza o que vienen de la zona fronteriza, se debe de pensar en la posibilidad de un paludismo. Se hace la prueba que, como le digo, es súper fácil y súper económica y disponible en todos los centros, tanto públicos como privados. Podemos hacer el diagnóstico a tiempo. Si el paciente le da la fiebre y va a tiempo al médico, no tiene por qué complicarse ni por qué fallecer de un paludismo. Ahora también, si el médico que llega a ese paciente piensa en la enfermedad, tampoco tiene derecho a complicarse ese paciente, porque hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras de esas enfermedades que circulan en nuestro medio, como el dengue y la leptospirosis, pero se pueden diferenciar fácilmente. ¿Por qué dicen, para entrar ¿y por qué dicen que es mortal, potencialmente mortal? Bueno, porque si no se diagnostica a tiempo, si no se enfoca a tiempo el paciente, puede ser mortal. Eso es así. Bueno. Pero si el paciente desde que llega con el cuadro febril y los síntomas, que generalmente es una fiebre muy alta al mediodía, que le da sudoración y que le da escalofrío al paciente, es posible que si se diagnostica, si se le hace una gota gruesa y se diagnostica, se da tratamiento de inmediato. Es tanto así que el programa de la malaria, como así se llama en el Ministerio de Salud Pública, inmediatamente se reporta a un paciente positivo, inmediatamente ellos se trasladan a dar el tratamiento y le dan seguimiento al paciente, aún el médico de cabecera esté presente. Doctora, hay no una percepción de que es así. Se afecta directamente el hígado, los riñones, el vaso, esencialmente. Sí. Sí. ¿Y el tratamiento en qué consiste? El tratamiento es básicamente a través de 3 pastillas. ¿De 3? Tres tipos de pastillas que, vuelvo y reitero, son muy económicas, no podemos decir nombre para proteger a los pacientes. Espérese, ¿y eso lo protege? ¿No lo ayuda mejor decirle esto? No, porque yo decírselo a usted públicamente, la gente puede ir a la farmacia y pedir un medicamento y automedicarse. Entonces, lo más importante es que sepan que es un medicamento gratuito, que lo dispone el Ministerio de Salud Pública, que inmediatamente se diagnostique el paciente, ellos van y le llevan su medicamento día tras día hasta terminar el tratamiento. Y siempre está disponible. ¿Eso es el único tratamiento, 3 pastillas? ¿No hay medidas? ¿Otra? Hay medidas generales que le corresponde al médico que está tratando el paciente y depende de la etapa en que vaya el paciente. Vuelvo y reitero que lo más importante en esto es que cuando el paciente tiene la fiebre, vaya a su médico y que su médico piense en esta posibilidad, se diagnostique y se le dé su tratamiento. Doctora Santana, ¿cuál es la estadística anual, más o menos? Usted que trabaja la parte de infectología, de paludismo y qué relación tiene con otro brote. Mira, generalmente, hacía mucho tiempo, el país está trabajando para tratar de erradicar el paludismo en el país. Y eso es totalmente factible. Pero tenemos un factor.
y es que como compartimos la isla con Haití y es un país endémico de la enfermedad, tendrían ellos que tomar la misma medida que toma en República Dominicana para que tratemos de que esto pueda ser erradicado. Pero puedo decirte que desde hace mucho tiempo los casos cada día son mucho menos. Yo te puedo decir que en el último año, en un hospital pediátrico donde veíamos niños con paludismo de Santiago, no hemos visto en este año ninguno. Hemos visto 2 niños que llegaron de Mao, me parece, pero que gracias a Dios se fueron bien a su casa. Y ahora sé que ha surgido cierto brote en la región sur específicamente, y también en Mao se diagnosticaron algunos casos, pero son casos esporádicos, porque vuelvo y reitero, es una de las enfermedades en la que el Ministerio de Salud Pública tiene mejores controles. Hay una situación, doctora Margarita Santana, que la clave para este tema es la prevención, es lo básico. Vale más la prevención, eliminando los focos de los criaderos de mosquitos, que cualquier otro tratamiento que ya sería curativo. Sí, hay una cosa importante en este vector, en este mosquito, y es que mientras el transmisor del dengue se dice que es un mosquito con varón porque es más de zona urbana, y agua vive limpia, más en la casa y en agua limpia. El anófele, que es quien transmite la malaria, generalmente vive en agua pantanosa. De hecho, en los años anteriores se le decía esta enfermedad del pantano, porque el mosquito se desarrolla básicamente en agua sucia acumulada y pantanosa, o agua limpia pantanosa, y generalmente afecta más a personas que viven en el campo. Es decir, el paludismo o malaria. Exactamente. Es bueno decirte, mira, cuando hablamos de paludismo o malaria, lo que pasa es que existen 4 serotipos o 4 parásitos de la misma familia que pueden producir la enfermedad. Tenemos el malariae, el falciparum, que es lo más frecuente en nuestro medio, el oval y el vivac. Y hay otra cosa que incide en República Dominicana. Hemos tenido casos esporádicos, pero tenemos que tenerlo presente, y es que nosotros tenemos un gran flujo de pacientes que han venido últimamente de Sudamérica, y nosotros, en República Dominicana, circula básicamente el Plasmodium falciparum, que es el peor, pero los que vienen de Venezuela pueden traer de forma durmiente, como nosotros decimos, o silente, 2 de esos parásitos que en un momento dado pueden desarrollar la enfermedad. Por tanto, si nos llega un paciente que viene de esa zona de Venezuela, que tienen una alta incidencia de ese Plasmodium, entonces nosotros debemos también de pensar en la posibilidad de la enfermedad. Y vuelvo y reitero, con una gota gruesa, que es un examen de laboratorio súper fácil que se dispone en todos los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, se puede hacer el diagnóstico y se trata al paciente inmediatamente. Nunca tenemos escasez de estos medicamentos, siempre los disponemos, y si diagnosticamos a tiempo, no tenemos un paciente complicado, no llega a tener problemas serios de renales, de hígado o cerebral, como también se puede producir el paludismo cerebral cuando se afecta el sistema nervioso central. Doctora, una persona que tenga paludismo, o sea, que lo traiga o que sea, como usted manifiesta, un enfermo silente, ¿cuál es la forma de contagio? Esa persona no puede contagiar, no se contagia de persona a persona, pero sí puede sufrir la enfermedad. Ahora, si un mosquito pica a esa persona en el momento que tiene la sintomatología, ¿cómo te explico? Bueno, fácil. Cuando el paciente tiene la fiebre, específicamente, el plasmodio se desarrolla en el glóbulo rojo. En el momento que le da la fiebre más alta al paciente es porque el glóbulo rojo se ha roto. Y por eso el paciente puede tener una anemia severa, por eso el paciente le puede bajar las plaquetas. Entonces, en ese momento se liberan 2 tipos de subclase del mismo parásito.
una que le va a ser infectante al hombre y otra que va a infectar el parásito. Por tanto, en ese momento en que el paciente tiene la fiebre en el paludismo, es el mejor momento de poner el mosquitero. ¿Por qué? Porque si el mosquito va y pica a esa persona en ese momento, adquiere ese parásito, y si pica a otro sano, entonces va a seguir replicando la enfermedad. Y es por eso que dentro de la medida que se pueden hacer para contener esta enfermedad está el uso de mosquitero en el momento que el paciente tiene el cuadro febril y eliminar las aguas pantanosas de los alrededores. Hay otra situación, doctora Margarita Santana. Hay seguro que hay muchos casos de personas afectadas que ni va al médico siquiera y le da. ¿Qué le puede pasar a una persona que ya ha sido infectada por el mosquito y tiene paludismo y no tiene búsqueda de medicina ni nada? Bueno, mira, no van al primer momento, pero ya cuando se agrava van al médico. Generalmente buscan asistencia y esos son los pacientes que están expuestos a morir, esos son los pacientes que se complican. Y por tanto, lo más importante es que la población entienda que si tiene un cuadro febril debe de asistir al médico, y el médico debe de tener presente todas estas enfermedades de origen febriles que circulan y que existen en República Dominicana. En ese mismo tenor, con permiso de don Domingo Ureña, ese mismo tenor ahí mismo, ¿cómo una madre se puede dar cuenta de que su niño, que no tiene forma de decir qué tiene, puede tener paludismo o dengue? Muy fácil. El cuadro febril y el estado del niño. Es decir, fiebre. Fiebre, malestar general. Generalmente hay vómitos. De inicio puede haber vómito. Ese puede ser el primer síntoma. El vómito, la fiebre, malestar general. Y a veces se ponen ligeramente amarillo o con tinte histérico de la piel. Pero ya eso es un poquito más. Los días van pasando. Inmediatamente una madre tiene más de 3 días con un niño con fiebre y ve que le ataca su estado general, debe de asistir a su pediatra, y el pediatra debe de tener en cuenta todo lo que son las enfermedades propias de República Dominicana, dentro de la cual incluimos el paludismo, el dengue y la leptospirosis. Pero viendo los escenarios que usted nos expone, ¿cuál es la que más afecta? ¿A los niños, los adolescentes o los adultos? Es más una enfermedad de adultos, generalmente que trabajan en el campo. Okay, o sea, que el adulto que tiene más probabilidad, está más propenso, aunque afecta a la población pediátrica, y es más complicada obviamente en aquellas personas que tienen un riesgo, aquellas personas que tienen una enfermedad de base como una diabetes, una falsemia, o el paciente, se dice que el paciente con paludismo, con falsemias, si es falsémico puro, rara vez sufre paludismo, porque como el microbio se desarrolla o el parásito se desarrolla en el eritrocito o en el glóbulo rojo, los glóbulos rojos de los falsémicos no cumplen su ciclo normal y por tanto ellos son menos expuestos al paludismo, no significando que no le pueda dar, pero un falsémico puro per se rara vez padece paludismo. El obrero o el que trabaje en una finca de arroz, sí, entonces es más propenso. Esos son los más propensos, sí. Sí, porque está dentro del el agua, está dentro del pozo y está dentro. Recuerda que no es directamente. Aquí se da el contagio, la transmisión es diferente. Recuerda que lo que son más expuestos porque si a su alrededor tienen agua estancada y hay mosquitos, le pica y lo puede contaminar. Correcto. La doctora se refiere, cuando habla de falsemia o falsémico, falsemia quiere decir media luna. Sí, que el glóbulo rojo no se forma normalmente. No se forma bien, se queda como si fuera una media luna. Y eso, lógicamente, que, mire qué paradoja, puede favorecer a una persona falsémica ese caso. Sí, porque a mí me puede dar, en el caso mío no, yo soy falsémico, pero a este señor le puede dar más fácil que a mí. Al hijo de Nini. Pregúntale a la doctora para que tú veas. Pregúntale a la doctora para que tú veas. En ese sentido, doctora, usted dijo algo que me gustaría, y sé que a todos nos gustaría que usted lo repitiera. En cualquier centro médico del Estado, sí, con facilidad. Definitivamente.
En cualquier centro público. ¿Y esa pastilla la venden o no se la se vende, se la dan gratuitamente. Inmediatamente se diagnostica el paciente, es reportado al Ministerio de Salud Pública y ellos se encargan directamente, sin importar el lugar, de ir a llevar el tratamiento de ese paciente. Yo quiero convertirme en el abogado del diablo ahora, doctora, sí, en este aspecto, porque usted ha dicho en varias ocasiones aquí en la entrevista sobre que los medicamentos están en los centros públicos. En los centros públicos prácticamente no hay ni vacuna ni medicamento. O sea, eso es lo que se ha denunciado. Entonces, no, eso no es así. Entonces yo quisiera que usted, como trabaja ahí, por eso lo voy a decir, aclare la situación. Por eso lo voy a decir, independientemente de todo, eso no es una realidad. Usted va al Arturo Grullón y encuentra todo lo que el paciente necesita. En el único. Pero no sé lo demás, porque yo no ando por lo demás. Claro. Pero tengo que hablar de donde yo estoy. Y es el hospital de niños. El hospital de niños, sí. A un medicamento de alto costo, si el paciente está en el hospital, se le busca. No, el patronato funciona. Independientemente de patronato, y te lo digo por mis 23 años de experiencia trabajando en el hospital. Independientemente, obviamente no podemos negar que tenemos un patronato que colabora bastante con el hospital, pero en el Arturo Grullón la deficiencia de medicamentos es muy difícil, aún con el costo más caro. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de hoy específicamente. Nosotros tenemos un paciente con una enfermedad X, no puedo decir para proteger al paciente. El tratamiento de ese paciente de una sola ampolla cuesta 6,000 pesos y hoy mismo nosotros pedimos ese medicamento y nos buscaron el medicamento. Es decir, que en el hospital de niños, no puedo hablar de otro, nosotros tenemos esa facilidad de que gracias a Dios trabajamos, y yo te puedo decir porque me tocan los graves, trabajamos sin esa limitante. ¿Le tocan lo que? Los pacientes graves. Ah. Prácticamente en UCI. En UCI y en aislamiento. Hoy mismo nosotros recibimos un paciente con un tétanos, que el tratamiento también es caro. De una vez se le administra su tratamiento. Un paciente que no es dominicano. De una vez, independientemente de que tenga seguro o no tenga seguro, se le da su tratamiento. No, pero doctora, en el caso del hospital Arturo Grullón, de hace años que viene cada día trabajando con calidad, trabajando con lo que es el sistema de Kaizen, de mejora continua, y no creo, y le apoyo en la palabra que usted dice, que ahí prácticamente no existe la limitación que existen en otros hospitales, porque usted va a lo que es a la DPC, que le llaman. A la DPS. A la DPS, que van a inyectarse. A los primeros niveles. A los primeros niveles y nunca hay nada. Pero mira, yo no tengo que entrar para ese tema, pero te puedo hacer fe y testimonio de algo que estoy mirando. Los centros de atención primaria últimamente están funcionando donde hay. Porque te puedo decir, por ejemplo, en mi campo, yo soy de un campo de Cotuí, mi familia, y yo tengo un familiar que lo atienden en una atención primaria, en un centro de atención, y no es porque que la doctora, no, porque así se le dé servicio a todo el que por ahí tiene una enfermedad, le llevan su medicamento, le dan unos seguimientos. O sea, veo que se está por hacer algo en atención primaria y que hay que abundar más, que hay que hacer más, pero creo que se están dando los primeros pasos para eso, que es de vital importancia. Y hemos entrado ahí a atención primaria por la situación de las vacunas. Sí. La situación de las vacunas, que es lo que nosotros estamos tratando. Mira, con la vacuna lo que estamos enfrentando no es tanto escasez. Lo que estamos enfrentando con la vacuna ahora es las personas antivacunas. Los antivacunas. Está siendo un gran problema desde el punto de vista de que respetamos los pacientes que no se quieren vacunar, pero ya estamos viendo enfermedades que se previenen por vacunas en países tan cerca de nosotros como Estados Unidos. Ya ellos están viendo cómo se le están muriendo niños de sarampión. Y nosotros tenemos un trasiego de intercambio turístico con Estados Unidos. Si a uno de nuestros niños le toca ponerse en contacto con una persona que venga de allá con ese virus y no tiene vacuna, ya tú sabes lo que va a suceder.
Esa es una de las grandes, y sin embargo, esas son vacunas que en nuestro centro también se disponen de la misma. Excelente. Doctora, Doctor, ahí, por último, de mi lado, a propósito de vacuna, usted ha hablado de 3 pastillas que se la suministra el Estado a cualquier paciente que vaya, por ejemplo, al Arturo Grullón, al Hospital de Niños de aquí, por ejemplo, o a cualquier centro médico del país. A cualquier centro. Cualquier centro público. Nada más hay que reportarlo. Reportarlo, el médico solicita, o el paramédico, y son 3 pastillas que ahí le dicen, una en la mañana, una en la tarde y otra a tal hora, ok. Pero también hay una vacuna, hay una vacuna para el tema del paludismo también. Sí, esa vacuna se usa más en África, no es una vacuna de uso universal. Se está aplicado todavía por motivo de eficacia, Sí. no es una vacuna de uso universal. Se usa en África por la gran incidencia que tienen de la enfermedad. Pero es una vacuna efectiva. Precisamente por eso no es universal. Es efectiva cuando no es costo efectiva, pero sí en esas poblaciones donde hay gran incidencia de la enfermedad, están disponiendo de la vacuna en África. Ya, ok. bien, doctora, agradecido estamos por la presencia de usted. Y no solamente por la presencia, sino por la forma en la cual nosotros y los televidentes han disfrutado todas estas explicaciones, principalmente con el asunto de todos estos virus que existen y el principal que es el que estamos tratando. Sí. No, la calidad de la, diríamos, conferencia magistral Sí. que la doctora ha impartido esta noche. Vale la pena una felicitación especial y sobre todo, no solo desearle éxito y que continúe ese camino, esa proyección positiva, sino que siempre sea la doctora humilde que todos conocemos. Y accesible. Gracias, que así sea siempre. Bien, la doctora Margarita Santana estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.